Hola mis queridos hermanos y amigos, les saludamos en esta tarde en el poderoso, eterno nombre de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Deseamos las más ricas bendiciones para su vida, ¿cierto? Su familia, donde quiera que usted se encuentre en esta tarde, ¿cierto? De este día domingo. Les bendecimos, ¿cierto? Y le damos la más cordial bienvenida en esta hora, ¿cierto? A este servicio en línea, a este servicio virtual, ¿cierto? Ya que nos encontramos acá en la ciudad en cuarentena, ¿cierto? En fase 2. Así que estamos ocupando este medio como lo hemos hecho en otras ocasiones. Así que le damos la más cordial bienvenida, ¿cierto? A que usted pueda en esta tarde ser parte de esta bendición. Si bien, cierto, estamos bajo una resolución sanitaria, pero el Espíritu Santo sigue trabajando, el Espíritu Santo sigue haciendo su obra. Así que en esta tarde nos alegramos, nos gozamos, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado. Así que agradecemos a Dios por toda su misericordia, su bondad, ¿cierto? Y esperamos que en esta tarde su palabra, ¿cierto?, pueda confortar nuestros corazones, confortar nuestras vidas. Que necesitamos la palabra de Dios que pueda alentarnos, que pueda animarnos, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos, como hemos dicho, tiempos muy difíciles y peligrosos a la vez. Necesitamos estar refugiados, necesitamos estar protegidos por el Dios Todopoderoso. Así que una vez más, ¿cierto?, la más cordial bienvenida a mis hermanos, amigos que van a ser parte de esta transmisión en vivo y también, ¿por qué no decirlo?, aquellos que van a poder tener la posibilidad, ¿cierto?, de ver este video en estas redes sociales, como también en el canal de YouTube. Agradecemos por cada hermanos y amigos, ¿cierto?, que nos han ayudado de una u otra manera a predicar el Evangelio, ¿cierto? Queremos que usted también sea parte de esta bendición y es muy simple, ¿cierto?, compartiendo este video. Este video, ¿cierto?, queda disponible. Ayúdenos a predicar el Evangelio, compartiendo estas transmisiones. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Bendecimos, ¿cierto?, alabamos y exaltamos a nuestro Dios. Así que estamos, como decía, muy agradecidos de parte del Señor porque tenemos la posibilidad de estar en este momento en nuestro hogar, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de poder estar en este lugar, ¿cierto? En la presencia del Señor. Hemos destinado parte de nuestro hogar, ¿cierto? Para hacer estas transmisiones, ¿cierto? Para compartir el Evangelio. La palabra del Señor dice que este Evangelio será predicado, ¿cierto?, en todo lugar, y ahí entonces es donde vendrá el fin. Estamos viviendo tiempos realmente muy, muy difíciles, ¿cierto? Tiempos en los cuales la iglesia está siendo probada, ¿cierto? Y necesitamos levantar una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Hay mucha gente que en este momento se encuentra desesperada, se encuentra afligida, no tiene otra salida, ¿cierto? Tenemos que hablar, ¿cierto?, de que Jesucristo es la única esperanza para nuestras vidas. Dice la Biblia, en ninguno otro hay salvación, dice el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Claramente, solamente en la persona de Jesucristo tenemos esperanza, solamente en Jesucristo tenemos la oportunidad de venir al Padre. Dice la Biblia, nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Así que agradecemos al Señor por esta instancia, ¿cierto?, por estos momentos tan especiales que el Señor nos concede de poder estar en su presencia. La Biblia dice que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso es saber que esto es para nosotros ganancia, ¿cierto? Esto no es una pérdida de tiempo, todo lo contrario. Esto es saber invertir el tiempo correctamente. Necesitamos, ¿cierto?, invertir el tiempo correctamente. Así que damos gracias al Señor y en esta hora vamos a compartir la palabra del Señor
una palabra maravillosa de parte del Señor que se encuentra en el libro de Job. Job capítulo 1. Vamos a leer en el capítulo 1 el verso 1, el 2 y el 3. Y de ahí nos vamos a saltar al verso 20 y vamos a leer desde el verso 20 al verso 22. Vuelvo a repetir, libro de Job, capítulo 1, del verso 1 al verso 3, y de ahí nos pasamos al verso 20 hasta el verso 22. Una palabra poderosa de parte de nuestro Dios. Le damos lectura en esta tarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí donde usted está, diga con todo su corazón, amén. Háblale el corazón esta palabra. Háblale el corazón no solamente al predicador, sino a la palabra. Que la palabra quiera hacer algo en nuestras vidas. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vamos a saltarnos al verso 20. Entonces Job se levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, verso 22, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiero que en esta hora podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está por encima de todo nombre, nombre en el cual hay sanidad, nombre en el cual hay autoridad. Padre, en esta tarde, gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos concedes, Señor, de poder estar reunidos. En tu nombre, Señor, queremos iniciar este servicio de la palabra de Dios. Lo iniciamos, Señor, en tu nombre, que tu presencia se pueda manifestar en cada corazón, en cada vida, Señor. Hemos estado orando, Dios mío, para que estas transmisiones puedan alcanzar a muchas almas perdidas y también pueda traer una edificación a tu iglesia, a tu pueblo. Padre, yo te doy gracias en esta hora por esta palabra que hemos hablado, que hemos expresado. Espíritu Santo, toma lugar en cada vida, en cada corazón y ministranos conforme tú lo establezcas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea nuestro el Señor. Una tarde un poco calurosa, ¿cierto? Acá en la región de Valparaíso, en la ciudad de Quilpué, pero damos gracias al Señor porque estamos en este lugar. Bueno, esta palabra de parte de nuestro Dios nos habla, ¿cierto?, de este gran hombre de Dios llamado Job. Se ha hablado mucho, ¿cierto?, acerca de Job. Se ha predicado en forma reiterada. Pero yo quiero en esta hora compartir esta historia, ¿cierto?, o esta experiencia de este hombre del Señor. Todos recordemos que Job, ¿cierto?, fue probado de una manera muy, muy fuerte. Este hombre fue probado de una manera muy realmente extrema, que quizás ningún individuo en esta tierra podría soportar estas pruebas.
tenemos que ir entendiendo una cosa, que aquí Dios no está castigando a Job. Porque muchos piensan, ¿cierto?, que cuando una persona pasa por un proceso de prueba, es porque está siendo castigado, ¿cierto?, por alguna situación en su vida, por alguna mala acción que haya cometido. Dios no está castigando a Job. Dios no trabaja bajo esos argumentos. Dios no trabaja bajo esos conceptos. ¿Por qué razón? Porque si Dios actuara y procediera de acuerdo a todo lo malo que nosotros hemos hecho, viviríamos bajo un castigo. Viviríamos bajo un juicio. Dios no está castigando a Job por pecar. Porque si nosotros nos vamos al verso 1 de este capítulo 1 del libro de Job, nos vamos a dar cuenta que Job era un hombre temeroso de Dios. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Vamos a ir viendo un poco las características, ¿cierto?, y las cualidades que tenía este hombre. Dice, era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, esta situación que estaba viviendo Job, claramente no tenía nada que ver, ¿cierto?, con algún pecado. No tenía nada que ver con alguna situación personal. Es decir, no tenía nada que ver con alguna situación terrenal. Vamos a ir dándonos cuenta, ¿cierto?, a medida que vayamos avanzando, que todo esto fue, ¿cierto?, bajo la voluntad de Dios. Todo esto se gestó en el cielo, no en la tierra. Entonces Job, una de las cualidades que tenía, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué entendemos nosotros con el ser temeroso de Dios? ¿Qué entendemos con tener temor hacia Dios? Cuando hablamos de tener temor hacia Dios, no estamos hablando que tú y yo le vamos a tener miedo a Dios. El temor de Dios realmente se entiende cuando una persona es reverente y es respetuoso delante de la presencia del Señor. Job era un hombre que respetaba a Dios. Job era un hombre que mostraba una fidelidad, todo lo que implica el temor hacia Dios, la reverencia, el respeto, la fidelidad, la confianza hacia Él. Entonces dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas, yo he oído personas que cuando le pasan situaciones a un tercero, siempre dicen, esto fue por malo, esto le pasó por mala. Oiga, si fuese porque somos malos, oiga, nos pasasen cosas todos los días. Si bien el Señor dijo en una ocasión, si vosotros siendo malos, tenemos que también tener en cuenta que la naturaleza en la que nosotros estamos viviendo es una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Por eso que Jesús dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Pero aquí vemos una cosa, que esto lo que le pasó a Job no tenía nada que ver con él, no tenía nada que ver con alguna falta, algún pecado que él haya cometido. El propio de Dios dice que Job es un resto, ¿cierto?, intachable. Dios mismo da testimonio. Job no sufrió, ¿cierto?, porque era alguien peor. Dice que este hombre era un hombre realmente muy especial, si pudiéramos decir. Verso 2 dice, le nacieron 7 hijos, 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre riquísimo. Era un hombre acaudalado. En otras palabras, era un hombre realmente que cualquiera quisiera tener esa
posición que tenía él. Era un hombre tremendamente bendecido por Dios. Dios lo había bendecido a través de su trabajo, Dios le había prosperado, pero más que sus esfuerzos humanos, este hombre realmente era próspero porque era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si usted y yo decimos ser temerosos de Dios, uno de los requisitos, de los requerimientos que debemos demostrar es que tenemos que ser apartados del mal. Si alguien dice ser temeroso de Dios, tiene que confirmarlo y tiene que corroborarlo con el hecho de ser apartado del mal. Bendito sea nuestro Dios. Entonces era un hombre riquísimo. En otras palabras, era un hombre que tenía una vida perfecta desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque tenía una buena familia, tenía posesiones, tenía bienes, tenía riqueza, lo tenía todo económicamente. Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Bendito sea el Señor. Hasta ahí estamos bien. Pero si nosotros nos vamos al verso 5... dice, y aconteció que habiendo pasado, el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también Satanás. La Biblia habla, ¿cierto?, en algunos versículos de los hijos de Dios. Y investigando un poco a quiénes se está refiriendo, y eso también es lo que se dice en términos generales cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de los ángeles. Y aquí dice en el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales también Satanás, el diablo, vino a la presencia de Dios. Y mire con el propósito que vino el enemigo. Y dice en el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, entró en un diálogo entre Dios y el enemigo, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?, le preguntó. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta, como hijo de Dios, como hijo de luz, lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, escúchame bien, hermano, tú que no estás orando, tú que no estás haciendo nada en tu vida espiritual, todavía no te has dado cuenta, y dice Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, corroborando lo que dice aquí, que Satanás venía de rodear la tierra, dice, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, escúcheme bien, está bajo el maligno. ¿Qué entendemos con eso nosotros? ¿Quién está gobernando el mundo en este momento? Alguien podrá decir los gobernadores de esta tierra, no, por encima de esos hombres. ¿Quién está operando en este mundo? ¿Quién es el príncipe del mundo? La Biblia habla de las potestades de los aires. Claramente el enemigo es el que está gobernando. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema, del pensamiento de la gente sin Cristo. ¿Quién está detrás de todo eso? Y el mundo entero está bajo el maligno. Volvemos al verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. La pregunta es, ¿qué anda haciendo el enemigo en la tierra? ¿A qué vino el enemigo? La Biblia nos señala que él vino a matar, que vino a robar y que vino a destruir. Y es más, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bendito sea el Señor. De rodear la tierra y de andar por ella. Y mire lo que le dice Dios al enemigo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has tomado en cuenta?
que no hay otro como Él en la tierra. Es decir, Dios dijo, Job es alguien exclusivo. Es alguien único en su especie. Tú y yo somos únicos en esta tierra. Job no tenía un duplicado, no tenía realmente alguien parecido a él. Él era único en la tierra. Tú y yo somos únicos en la tierra. Tú y yo somos especiales para Dios. Tú y yo somos importantes para Dios. Y aquí Dios le dice una cosa. ¿Has considerado, le dice a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Aquí vuelve a tomar la misma expresión que leíamos en el verso 1 de este mismo capítulo. Dice, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mire cuál fue la respuesta del enemigo. Mire cuál fue la respuesta. Y respondiendo en el verso 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová. Dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso teme Job a Dios sin que tú le hayas prosperado, sin que tú le hayas bendecido? En palabras simples, el enemigo le quiso decir a Dios, le quiso decir, Job te está sirviendo por los panes y los peces, mira cómo lo tienes, lo has prosperado, lo has bendecido. ¿Quién no te sirve así? Y en el versículo 10 le dice el enemigo, argumentándole, le dice, ¿no le has cercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene? Es decir, Dios le había puesto a Job un anillo de seguridad. No solamente él estaba protegido, sino también su familia. Y aquí dice el enemigo, dice, no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios tenía sobre la vida de Job un anillo de seguridad. Cuando hablamos de cerco, Dios había levantado un vallado espiritual y nadie podía entrar realmente ahí. Satanás no podía traspasar realmente esa muralla espiritual que Dios había puesto en el entorno de Job. Por ello, todo lo que estaba en su entorno, todo lo que estaba bajo su sujeción, era bendecido por el Dios del cielo. Su casa, sus hijos, sus bienes, su trabajo, todo era prosperado. Leíamos hace un momento, dice, aquel varón más grande que todos los orientales. Muchos le tienen miedos a las riquezas. Muchos le tienen miedos a prosperar. Muchos le tienen miedo a ser bendecidos. Pero el problema no está ahí, mi amado. La Biblia dice que la raíz de todos los males no es el tener mucho. No es el que tú prosperes económicamente, porque aquí vemos un hombre que está prosperado económicamente, que está tremendamente bendecido, pero eso no es el punto. Dice la Biblia que la raíz de todos los males, ese es el amor al dinero. Eso es lo que daña al hombre, cuando el hombre se echa al corazón el dinero. Cuando el hombre se echa al corazón ese automóvil, cuando el hombre se echa al corazón esa casa, cuando el hombre se echa al corazón esa propiedad, cuando el hombre se echa al corazón esos bienes, esa es la raíz de todos los males, ese es el amor, esa es la idolatría hacia el dinero, es idolatrar, es endiosar lo que Dios nos ha provisto. Entonces aquí Satanás le dice una cosa a Dios. No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos. Claramente la bendición de Dios se fue incrementando en la medida que también Job iba trabajando, porque muchos piensan que la bendición les va a caer así del cielo. No, Dios bendice lo que tú haces, ¿cierto? Pero sí, cuando tú y yo somos temerosos de Dios y apartados del mal. Entonces Dios le había bendecido también producto de sus esfuerzos humanos.
Porque si bien Dios nos da una parte y también otra parte la tenemos que poner nosotros. Y aquí es explícita la palabra cuando dice: al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Por eso que dice que aquel varón más grande que todos los orientales. No había nadie que pudiera superarle. Bendito sea el Señor. Dice el verso 11, pero extiende ahora tu mano. Porque anteriormente el enemigo le dijo: ¿acaso Job no te sirve de balde? O sea, está haciéndolo por amor a ti. Eso es lo que le quiso decir a Dios. Y le dice aquí: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La palabra blasfemar es hablar de Dios con desprecio o ser insolentemente irrespetuoso. Eso le quiso decir el enemigo al Señor. Le dice: verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tócale lo que él tiene. Tócale lo que él tiene. Y en el verso 12 dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Dios le autorizó al enemigo a tocar los bienes, a tocar todo lo que poseía Job. Dios le autorizó al enemigo. Porque el enemigo no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Porque el enemigo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Bendito sea el Señor. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Es decir, Dios por un momento quitó ese anillo de seguridad espiritualmente que tenía sobre la persona de Job y sobre todo lo que él tenía. Fue temporalmente que realmente quitó ese anillo de seguridad, quitó ese cerco espiritual. ¿Por qué? Porque claramente Dios tenía un propósito. Porque todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. Pero aquí Job parece que sabía lo que dice en el libro de Romanos, que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Sin duda este hombre amaba a Dios. Pero no lo amaba a Dios por lo que Dios le había dado, por lo que Dios había hecho por él, sino él lo amaba en su corazón. Era temeroso de Dios y era apartado del mal. Entonces el enemigo aquí hace una reseña y una vez más Satanás se equivoca. Porque Dios sabía quién era Job. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe quién soy yo. Dios sabe cuál era la capacidad de Job. Dios sabía cuál era el máximo de la carga que podía sobrellevar Job. Dios sabe cuánta carga puedes llevar tú. Dios sabe cuánta carga puedo llevar yo. Y dice la Biblia que Él no va a echar más carga de la que tú y yo no podamos llevar. Aquí encontramos en una prueba, en una situación extrema a Job, que cualquiera de nosotros podríamos decir: yo no sería capaz, ni en el primer intento podría superar, ni podría sobrellevar esta situación tan compleja, tan difícil. Pero Dios nunca, pero nunca, bendito sea el Señor, se va a equivocar. El que se equivoca eres tú, el que me equivoco soy yo. Pero Dios es un Dios perfecto, es un Dios soberano que hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Y dice en el verso 13: un día aconteció que sus hijos, ¿cierto?, e hijas comían, bebían vino en casa de sus hermanos, el primogénito. Parece que los hijos eran bien buenos para las fiestas. Bendito sea el Señor. Como dicen los jóvenes, eran muy buenos para el carrete, por lo visto. Y de hecho, Job estaba tan preocupado por la condición de sus hijos
Que en el verso 5, ¿cierto? Dice, aconteció que habiendo pasado el turno de los días del comité, es decir, de la fiesta, ¿cierto? Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todo ello, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. A ese extremo este hombre era temeroso de Dios, que presentaba sacrificio, presentaba ofrenda por sus hijos, porque decía, no sea que hayan pecado, ¿cierto?, en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Quizás tal vez era uno de sus temores. Y dice aquí en el versículo 14, y dice, verso 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de sus hermanos, el primogénito. Dice, y vino un mensajero de Job. Aquí empezó el problema, hermano. Aquí empezó la calamidad para este hombre. Aquí empezó una seguidilla de situaciones extremas. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Dice aquí en el verso 13, y un día aconteció. Esto ocurrió en un día, hermano. Una cosa tras de otra. Bendito sea el Señor. Verso 15. Y aún estaba él hablando cuando vino otro y dijo, otro mensajero, otra situación negativa, otra situación complicada para Job. Y aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Segundo mensajero. Yo creo que hasta ahí ya no queremos más guerra, como decimos. Yo creo que hasta ahí ya no nos daríamos más. Yo creo que hasta ahí ya nosotros no querríamos seguir en el Evangelio. No querríamos seguir buscando de Dios. Ya con eso es suficiente como para poder renunciar, como para poder decir, voy a desistir de lo que yo creo. Voy a desistir de mi confianza en Dios. Pero ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Job con semejante prueba? Y a veces nosotros nos complicamos con pequeñeces. Como decimos, nos ahogamos en un vaso de agua. Nos complicamos la vida con cosas pequeñas. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de buscar el rostro del Señor. Por eso sigo sosteniendo que esta pandemia lo único que ha provocado para nosotros los cristianos, lo único que ha proyectado en nuestras vidas espirituales es poder encontrarnos consigo mismo. En otras palabras, lo único que ha revelado esta pandemia es la condición en la cual nosotros estamos delante de Dios. Porque anterior a esta pandemia muchos estábamos en las iglesias alabando y bendiciendo el nombre del Señor y nos creíamos inmovibles y gritábamos y alabábamos y danzábamos y engrandecíamos el nombre del Señor. Pero cuando vino esta pandemia nos dimos cuenta que realmente necesitamos de Dios. Porque sentimos el efecto, hermanos. Se sintió el efecto, por eso que las iglesias están cerradas, las botillerías siguen abiertas, los supermercados siguen abiertos, las multitiendas siguen abiertas, las ferias libres están pero plagadas de gente, pero las iglesias evangélicas, no todas, cerraron. Y cuando una iglesia cierra, es como que un hospital, una clínica cerró. Bendito sea el Señor. Aquí Job recibió una seguidilla de situación.
Verso 17, el tercer mensajero. Todavía estaba él hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados. A filo de espada solamente escapé yo para darle la noticia. Ya con eso Job a lo mejor ya no quería nada más saber. Con eso era suficiente. Se dice que esto ocurrió en un día. Y en el verso 18, aquí es como la guinda de la torta, que esto realmente es pero demasiado fuerte, porque si bien uno puede perder cosas materiales, y así como las perdió, también un día las puede recuperar. Pero esto sí que es terrible, hermano, y no quisiera nunca estar en los zapatos de Job. Hoy día meditaba en esta palabra y pensaba, y el hecho de solamente pensar cuál fue la sensación que hubo en el corazón de Job cuando escuchó todas estas calamidades, todas estas noticias negativas. Y aquí en la guinda de la torta, como decimos, en el verso 18, el cuarto mensajero le trajo una noticia terrible, que yo desde acá solidarizo con la persona de Job, aunque no está en esta tierra y sé que no me escucha, pero yo en este momento solidarizo con todo lo que este hombre pasó. Y dice en el verso 18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos. Ay, Señor, ahí los toca la fibra, por más. Nosotros que somos padres, usted que es padre, usted que es madre, usted sabe realmente en sus corazones cómo usted y yo amamos a nuestros hijos. Y a lo mejor estaríamos dispuestos a perder cualquier cosa material. Yo estaría dispuesto a perderlo todo, quizás económicamente, pero no perder a mis hijos. Y dice el verso 18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas. Recordemos que Job tenía 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. En total tenía 10 hijos. Dice: tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de un hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte, fuerte, fuerte. La pregunta es: ¿cuál fue la reacción que tuvo Job? La pregunta es: ¿cuál es la reacción que tienes tú y tengo yo? Cuando estamos pasando por un valle de sombra y de muerte. Cuando nos vemos enfrentados a cruzar el túnel y no podemos ver la luz, y no podemos ver la salida, y no podemos ver la esperanza, y no podemos ver la mano de Dios a favor de nosotros. ¿Cuál fue la reacción de Job? Es una cosa que me impresiona. Porque el hombre que teme a Dios, cuando hablo del hombre hablo de la mujer, el hombre que es temeroso de Dios, el hombre que es apartado del mal, nunca va a tener una reacción diferente. Porque el temer a Dios implica el confiar en Dios, esperar en Dios. Y dice en el verso 20, mire, me llama poderosamente la atención. ¿Cuál fue la reacción que tuvo Job ante tantas calamidades? Ante semejantes pruebas. Entonces Job se levantó. ¿Para qué? Para reclamarle a Dios, para renegar en contra de Dios, como había dicho Satanás, el diablo. No, mis amados hermanos. Dice: entonces Job se levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
el rajar su manto, el rasurar su cabeza, eso representaba humillación delante de Dios. Y es más, se vestían de cilicio, era como una especie de saco que se ponían, se sentaban en ceniza y todo era una actitud de humillación delante de Dios. Y esa fue la reacción que tuvo Job. Dice que se levantó, dice que rasuró su cabeza realmente, ¿cierto? Y se postró en tierra y adoró. Bendito sea el Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Wow! ¡Qué glorioso! Y el verso 21, estas fueron las palabras que él expresó en medio de tanto dolor. En medio de tanta tristeza. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Claramente este hombre no tenía ningún apego a las cosas materiales. Y eso es lo que manifiesta esta enseñanza, que este hombre no tenía ningún apego, si bien lo tenía todo, era riquísimo. ¿Cuánta posesión tenía? Dice que tenía 7,000 ovejas. 3,000 camellos, 500 chuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero él claramente no tenía ningún apego a lo material, y es más, ni siquiera consideraba que sus hijos eran propios, que eran suyos, sino él solamente entendía que era un administrador. Tus hijos no son tuyos, mis hijos no son míos. Yo y tú y yo somos administradores solamente. Por eso que este hombre tuvo esa reacción, porque si hubiese tenido lo material en su corazón, si hubiese tenido sus hijos en su corazón, creo que no hubiese tenido esa reacción. Por eso que nosotros reaccionamos mal cuando alguien dice algo de nuestros hijos, cuando alguien dice algo de nuestras hijas. Actuamos de una manera irracional y decimos: no, es que yo soy su padre, no, es que yo soy su madre. ¿Y cuál fue la reacción que tuvo Job? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Muchos han acuñado este versículo a sus vidas cuando pasan alguna pequeñez, cuando pasan alguna dificultad. Han acuñado, ¿cierto? Han hecho un emblema de este versículo y dicen: Jehová dio, Jehová quitó. Oiga, espérese un poco. Este hombre llegó a decir esto porque había pasado una prueba extrema. O sea, estaba dentro de una prueba extrema. Estaba dentro del ojo del huracán, estaba dentro del mismo epicentro, y ahí en ese mismo lugar él declara y dice: Jehová dio, Jehová quitó. Dice: sea bendito el nombre de Jehová, Jehová bendito. Pero no lo dijo desde otro ángulo, no lo dijo desde otra panorámica, sino era que el hombre estaba dentro del epicentro de la prueba. Y nosotros con cosas pequeñas, nosotros con pequeñeces de la vida, porque nos da un resfrío, porque nos da un dolor de cabeza, porque nos duele un pie, porque nos duele una mano, porque nos falta algo de dinero, porque no tenemos el trabajo a lo mejor estable y estamos muchas veces resistiendo. Oiga, qué tremendo ejemplo de este varón. Jehová dio, Jehová quitó, pero me llama mucho la atención cuando él dice Jehová dio y Jehová quitó, es decir, todo lo que él tenía se lo había dado Dios. No lo había buscado. Mucha gente busca, mucha gente crece, sí, crece económicamente porque se ha esforzado más de la cuenta. ¿Y eso está mal? No, no está mal, está bien.
Y por esa situación, ¿cierto?, se han afanado en los trabajos y no han dedicado tiempo para Dios. Aquí lo principal es trabajar poco y ganar mucho. ¿Cómo se entiende eso? Cuando nosotros trabajamos con Dios, cuando le damos prioridad a Dios, lo que usted recibe, por muy poco que sea, por lo muy poco que reciba yo, ese dinero se va a multiplicar de una manera sobrenatural. Y eso yo lo he visto, hermano. Por eso se lo digo. Siempre va a haber, siempre va a tener, no solamente para usted, sino para compartir. ¿Qué hemos hecho los cristianos en este tiempo de pandemia? Hemos visto miles de necesidades en la gente. ¿Hemos tenido la capacidad de compartir de lo que Dios nos ha dado? ¿O solamente nos hemos arreglado nosotros? ¿O solamente nosotros, cierto, hemos buscado un bienestar económico cuando hay gente que está sufriendo, cuando hay gente que está sin trabajo, cuando hay gente que está enferma? Oiga, el buen entendedor, pocas palabras. Yo no necesito una revelación del cielo para ir a ayudar a mi hermano, a mi pastor, a mi prójimo. No necesito una revelación del cielo. Simplemente tengo que ver la condición de vida en la cual están. Y al buen entendedor, como decía, pocas palabras. Porque no podemos llevar un evangelio que consiste solamente en dichos, en expresiones. Tenemos que respaldar lo que predicamos, lo que enseñamos. Bendito sea nuestro Dios. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso que Dios aquí no se ha equivocado cuando le dice: ¿has considerado mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, dice Dios, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí Dios no se equivocó y no se va a equivocar. Nunca Dios se equivocará. Bendito sea el Señor. Verso 22. Dice: y en todo esto no pecó Job. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, no culpó a Dios en nada. No culpó a Dios en absolutamente nada, sino, como dicen los argentinos, se bancó esa prueba. Sino que él asumió esa prueba. Sino que él realmente la tomó en cuenta, esa prueba. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Y aquí nos saltamos al capítulo 2, verso 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job? Ya con lo que estaba viviendo Job era suficiente desde el punto de vista humano, pero en la soberanía de Dios, Dios quería realmente enseñarle algo a Job. Alguien podría decir: porque Dios tuvo que ocupar el dolor, porque Dios tuvo que ocupar a lo mejor estas situaciones difíciles para este hombre, para poder enseñarle a alguien algo. Alguien podrá decir: porque Dios tiene que ocupar un dolor para hacerme realmente ver las cosas, porque Dios tiene que ocupar el dolor para que yo reaccione. Aquí no tiene nada que ver con la persona de Job. No era porque él se había portado mal, porque había sido desobediente. Todo lo contrario. Era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás nuevamente, esto es por tercera vez: ¿no has considerado mi siervo Job? Por segunda vez, y ocupa la misma expresión por tercera vez: ¿no has considerado, cierto, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, cierto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que apartado del mal y que todavía retiene su integridad. Eso es lo que hizo Job.
retuvo su integridad. Tú y yo tenemos que en medio de la prueba retener y sostener nuestra integridad. ¿Qué entendemos por la palabra integridad? Hay una integridad que es física y también hay una integridad que es espiritual. Integridad significa intacto, entero, no tocado, no alcanzado por un mal. Es decir, cuando Dios dice, no has considerado a mi siervo Job, que aún retiene su integridad, Él dijo, aún Él sigue con sus mismas convicciones, aún sigue confiando en mí. Es decir, aún está intacto, está íntegro, está completo. Pero este hombre estaba siendo sacudido. Pero seguía reteniendo su integridad. Estaba intacto, estaba entero. Bendito sea el Señor. Yo te pregunto en esta tarde, donde quiera que tú te encuentres, ¿estás reteniendo tu integridad en medio de esta pandemia? Quizás te ha sacudido económicamente, quizás te ha sacudido la salud, quizás Dios ha permitido, porque nada puede pasar si Dios no lo permite. Escúchame bien, mis amados hermanos, hermanas y amigos, nada puede pasar en esta tierra sin que Dios lo permita. Si te enfermaste del coronavirus, es porque Dios lo permitió. No te cuestiones a sí mismo y digas, yo no tenía que haber ido a aquel lugar, yo no tenía que haberme juntado con fulano o vengano. No, mi amado hermano, si tú eres un hombre y una mujer temeroso de Dios, Dios permitió que te infectases, a lo mejor que te contagiases, pero no por ello tú vas a decir, esto me pasó porque soy malo o porque soy mala o porque hice algo incorrecto, porque si fuera por eso, estuviéramos todos contagiados. Pero eso no significa que Dios te haya abandonado. Eso no significa que Dios te haya dejado de lado. Eso no significa que Dios no esté contigo, porque Job pasó esto terrible, pero Dios estaba ahí. Dios sabe cuál es tu resistencia, Dios sabe cuál es tu capacidad, y Dios no te va a echar más carga de la que tú no puedas llevar. Dios te conoce, así que en esta tarde toma aliento, levántate en el nombre de Jesús, retiene tu integridad. Hablaba que la integridad es física y espiritual. Job estaba guardado en los dos ámbitos, en lo humano y en lo espiritual. Aquí dice el enemigo que Dios había puesto un cerco, había puesto un anillo de seguridad. Tú y yo tenemos un anillo de seguridad, y Satanás no podrá tocar tu casa, no podrá tocar tus bienes, no podrá tocar tu trabajo, no podrá tocar tu salud sin que Dios se lo autorice. Bendito sea el Señor. Maravilloso Jesús. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes, cierto, de rodear la tierra? ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Podrá decir eso Dios de ti? ¿Podrá decir ese Dios de mí? ¿No has considerado a mi siervo? No sé cuál es su nombre. ¿No lo has considerado, mi hijo o mi hija? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Esa era la percepción que tenía Dios de Job. Varón perfecto, ¿cierto? Resto, temeroso, de apartado del mal, que no todavía retiene su integridad. Job estaba intacto. Estaba entero. Sus convicciones eran las mismas. No variaron absolutamente nada. Aunque seas golpeado, aunque seas realmente sacudido en tu economía, aunque seas sacudido en cualquier área de tu vida, tú y yo no podemos dejar ir la integridad en Dios. Job se mantuvo intacto,
perdió todo lo que había realmente logrado en años. Era un esfuerzo de toda una vida. Todo eso lo perdió en un día. Perdió los bienes, perdió sus criados, perdió sus bueyes, perdió sus camellos, sus yuntas de bueyes, perdió a sus hijos, a sus 7 hijos, a sus 3 hijas, perdió a toda su familia prácticamente. Pero dice una cosa. ¿Cuál fue la actitud de Job? Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cuál es nuestra reacción ante la adversidad? Porque viene un sacudir de Dios sobre esta tierra. La tierra está siendo sacudida. Los hombres del mundo están ciegos. No me venga a decir que el cambio climático, que la corriente del niño o de la niña, que cuánta cosa. No, mi hermano, la tierra está siendo y será sacudida por el Dios del cielo, pero la iglesia va a ser guardada. Los hijos y las hijas que tienen temor de Dios en sus vidas van a ser guardados por el Dios Todopoderoso. Hay un anillo de seguridad espiritualmente sobre ti. Y el enemigo no te va a poder tocar sin que Dios se lo permita. Aquí Satanás tuvo una autorización de Dios para poder tocar los bienes, poder tocar a los hijos y es más para poder tocar su salud. Porque hasta ese momento su salud estaba íntegra. Bendito sea el Señor. Y respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Qué equivocado el enemigo está. Qué equivocado el enemigo está de ti. Qué equivocado el enemigo está de lo que piensa de ti y lo que piensa de mí. Y le dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Y qué hablamos? Que la palabra blasfemar es hablar de Dios con desprecio, ser insolentemente irrespetuoso. Y Jehová dijo a Satanás, aquí él está en tus manos. Dios le autorizó que tocase su salud. He aquí, Dios le dijo, está en tus manos, guarda su vida, no le toques su vida, pero sí tócale su salud. Bendito sea el Señor. Qué fuerte, hermano, qué terrible esto. Y tomando Job, dice en el verso 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job, mire, hirió a Job. Por eso no todas las enfermedades, no se asuste usted, no todas las enfermedades son provocadas por situaciones naturales del hombre. No, hay enfermedades que están asociadas a las tinieblas, hay enfermedades que están ligadas 100% por las tinieblas, están dirigidas por Satanás. Todo este tema de las situaciones mentales, ¿cierto? Todos esos ataques demoníacos a las emociones, a la mente, la esquizofrenia, cuántas enfermedades, crisis de pánico, el miedo, todo ese tipo de cosas, son ataques de Satanás, el diablo. Bendito sea el Señor. Pero el hombre las trata como una enfermedad común y corriente. La Biblia habla de espíritu de enfermedad. Hay gente que siempre vive enfermo. Nos enfermamos, ¿cierto? Sí, nos enfermamos. Yo me enfermo en alguna ocasión. Siento molestia en el cuerpo, ¿cierto? Pero hay espíritu de enfermedades que trabajan en la vida de las personas. Son personas que siempre están enfermos por cualquier cosa, pero están enfermos. Entonces, ¿qué está operando? Hay un espíritu de enfermedad. Aquí Satanás trajo todo este golpe, ¿cierto?, a la vida y a la persona de Job a través, en este momento, de una enfermedad. Mire lo que dice Jehová, dijo a Satanás, aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. Dios le autorizó, ¿cierto?, para que el enemigo tocase su salud. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job. Lo hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Muchos dicen que esta enfermedad, dicen que duró meses.
No especifica la Biblia, eso es lo que opinan algunos. Dicen que esta enfermedad podía haber probablemente durado meses, o quizás hasta un año pudo haber durado esta prueba en la persona de Job. Y dice que esta enfermedad llamada sarna se le comenzó, ¿cierto?, a ir a un aumento desde la planta de los pies hasta la coronilla. Quizá pasaron muchos días para que llegara el pique de esa enfermedad en su cuerpo. Pero ¿qué quiero decirle con esto, mis amados hermanos? Para que usted y yo pueda tomar conciencia y pueda concientizarse con esta palabra. Y lo que tú estás viviendo y lo que yo he estado viviendo son pequeñeces. Y estamos complicados muchas veces por cosas insignificantes. Alguien podrá decir que usted no conoce mi dolor, es que usted no conoce mi tristeza, pero sí Dios la conoce y sabe cuál es tu resistencia y cuál es tu capacidad. Cuando te veas enfrentado a la prueba, cuando estés dentro del mismo epicentro de la prueba, cuando estés dentro del mismo huracán, tú tienes que ser íntegro, tienes que mantener tu integridad delante de Dios. Aunque por fuego te toque pasar, no tienes que temer porque Dios estará contigo. Bendito sea el Señor. Y dice, y tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, esto fue como que rebalsó el vaso, hermano. Era como lo único que le estaba quedando en este momento en que Job se podía afirmar, ¿cierto?, en su mujer, después de Dios, en su mujer. Pero la mujer tuvo una reacción torpe, si pudiéramos decir, porque ¿sabe cuál fue la reacción de la mujer cuando vio a Job lleno de sarna? Le dice, ¿cierto? Le dijo entonces su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún sigues, yo lo voy a traducir, aún sigues confiando en Dios? ¿Aún quieres seguir yendo a la iglesia? ¿Aún quieres seguir predicando el evangelio? ¿Aún quieres mantener tu integridad? No, le dice esta mujer, mire lo que le dice. Maldice a Dios y muérete. ¿Cuántas mujeres? Porque aquí Job le dice una cosa a la mujer. No altercó con ella, no se enojó, no se molestó. Simplemente él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, has tomado el lugar de una mujer que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuántas esposas en algunas ocasiones han tomado este lugar, cierto, de esta mujer cuando han visto a su esposo estar siendo probado, cuando han visto al esposo estar siendo sacudido, porque Dios lo ha permitido y han tenido una actitud como una mujer fatua, como una mujer que no tiene a Cristo? Esta mujer reaccionó así. Por eso que Job dijo, ha reaccionado como una mujer fatua, una mujer torpe, una mujer que no tiene a Dios en su corazón. Maldice a tu Dios y muérete. Bendito sea el Señor. Por eso que es importante que podamos discernir bien. Y un llamado a las esposas, ¿cierto?, que puedan realmente ayudar a sus esposos a que Dios pueda cumplir su propósito en sus vidas. Porque muchos podrán decir, la responsabilidad la tienes tú porque eres cabeza. Aquí yo no tengo nada que ver. No, mi amada hermana. Tú también eres parte de esta bendición. Tú también eres parte de esta responsabilidad. Por algo Dios te puso, ¿cierto? Te puso en el camino de tu esposo para que tú puedas ser el complemento. Esta mujer toma una actitud diferente. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Hasta cuánto vas a seguir confiando en Dios?
Yo no sé si usted ha escuchado eso de alguna esposa, a lo mejor de alguna persona por ahí que le haya dicho, un familiar: ¿hasta cuándo vas a seguir yendo a la iglesia? No tienes trabajo, estás enfermo, estás con problemas familiares y todavía sigues sirviendo a Dios. Esto es lo que le quiso decir la mujer: ¿hasta cuándo vas a retener tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Que recibiremos de Dios el bien y el mal, y no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Y a veces nosotros pensamos que a Dios se le pasó la mano con nuestras vidas. Hay momentos difíciles, mi amado, sí, hay momentos muy complejos, hay mucha desesperación en nosotros cuando nos vemos afligidos, a lo mejor económicamente. Usted no me podrá decir a mí: oiga, a lo mejor usted tiene una teoría del problema económico. No, mi hermano, yo lo he vivido en carne propia. Yo sé lo que es estar sin dinero y teniendo responsabilidades económicas por delante. Uno, como padre de casa, de familia, se desespera, ¿cierto?, por tratar de buscar la forma de cumplir la responsabilidad. Así que nadie me podrá decir a mí: oiga, usted está hablando desde la teoría, desde el concepto. No, mi amados hermanos, yo le estoy hablando de lo que yo he vivido, de lo que yo he experimentado. Por eso que soy sensible cuando alguien pasa necesidad económica. No solamente me quedo en que Dios le bendiga y que le vaya bien, no, también de lo que Dios me ha dado le puedo compartir. Y Dios no es deudor de nadie, porque cuando usted siembra generosamente, mire, para la gloria y la honra del Señor. En estos días hice una siembra para un hombre del Señor, una siembra porque estaba pasando un momento de dificultad. Dios puso en mi corazón: entrégale este dinero. Se lo entregué, hermano, y a los pocos días Dios me retribuyó casi la totalidad de lo que yo había sembrado. Usted dirá: usted está buscando cambio por cambio, no, retribución por retribución. No estoy buscando eso. Pero Dios conoce cuál es la actitud de nuestro corazón. A veces nos damos porque vemos a la persona que a lo mejor aparentemente no tiene ningún problema económico. Por eso es que muchas veces nos damos. Tenemos que verlo mal, tenemos que verlo, no sé, poco menos que a lo mejor mendigando para poder decir: le voy a ayudar. No, mi hermano, si Dios pone en tu corazón, hazlo. Si no se trata de que tenga o no tenga. Es que tú y yo tenemos que obedecerle a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces yo le estoy hablando de lo que viví, lo que he experimentado. Nadie me puede decir lo contrario. Aquí la mujer tuvo una actitud muy negativa. Y dice: y en todo esto no pecó Job con sus labios, mantuvo su integridad. Aunque por fuego nos toque pasar. Este hombre le tocó pasar por fuego. Y sigue la historia y dice que vinieron 3 amigos de él, vinieron realmente, los cuales vinieron a consolarlo, ¿cierto? En cierto modo a consolarlo. Y también lo cuestionaron: ¿por qué no decirle? Dice el verso 12: los cuales, alzando los ojos de lejos, no lo conocieron. Y dice: y lloraron a gritos, cada uno de ellos rajaron su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo, y así se sentaron con él en tierra por 7 días, 7 noches. Ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era mucho y grande. Cuando lo vieron a Job, sus amigos, dice que lloraron a gritos, hermano. ¿Cómo realmente estaría este hombre? Pero aún así él mantuvo su integridad. Aún así él se mantuvo intacto en su confianza hacia Dios. Aún se mantuvo intacto en su confianza al Dios del cielo. Tú tienes que mantenerte íntegro en medio de la prueba, en medio de la adversidad, porque ten en cuenta que hay un Dios todopoderoso que si te permitió pasar por una prueba, también te va a dar la salida. Sí, amados, Dios es un Dios misericordioso, también te va a dar la salida. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque ahí donde tú vas a crecer espiritualmente, no cuando lo tengas
todo, no cuando estés viviendo cómodamente, no cuando estés pasando el valle de sombra y de muerte. Hay un crecimiento espiritual a tu vida. Y quiero concluir con esto. ¿Sabes cuál fue el resultado de esta prueba de este hombre de Dios? Mira lo que dice en el capítulo 42 de este mismo libro de Job, capítulo 42, versículo 12. Y dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de buey y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios le restituyó todo, y es más, no solamente todo, sino que se lo duplicó, porque inicialmente, cuando dice aquí en el capítulo 1 de Job, dice que Job tenía 7 hijos, 3 hijas, y hacienda diera 7,000 ovejas y 3,000 camellos. Pero aquí en el capítulo 42 dice que tenía 14,000 ovejas y 6,000 camellos. Aleluya. ¿Te has podido dar cuenta, hermano, a quién tú estás sirviendo? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu esperanza? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando hemos mantenido nuestra integridad en medio de la escasez, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, tienes que serle fiel a Dios. Tienes que serle fiel a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a poner sobre mucho. Y no para que tu corazón se ensanche, no. Si Dios te ha dado algo, tienes que ser humilde, tienes que ser agradecido del Dios Todopoderoso. No es tu esfuerzo, no es tu habilidad. Dios te ha dado capacidad, mi amado. Dios te llamó a que ensanchases la tierra. Dios te llamó a que ensanchases tus territorios. Dios te llamó a que pudieses poner buenas estacas en tu tienda. Tienes que poner firmeza en tu hogar. Tienes que poner convicción en tu familia. Tienes que ser la luz en tus prójimos. Donde quiera que estés, tienes que resplandecer. Este fue el final de esta historia, hermano. Inicialmente una historia muy dolorosa. Ya con el hecho de pensar de perder a un solo hijo, es algo terrible. Pero Job entendió que los hijos no eran de él, que solamente él era un administrador. Entendió que todas esas yuntas de bueyes no eran de él, sino que Dios se la había dado para que la administrara. Por eso que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros tenemos la riqueza en el corazón, no estamos dispuestos a perder nada, no estamos dispuestos a compartir nada, vivimos en forma egoísta. Pero decimos amar a nuestro prójimo. ¿Te has puesto a pensar cuánta gente en este momento está con necesidad? ¿Qué hemos hecho por esas personas, hermanos? ¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Qué ha hecho el ministerio pastoral? ¿Qué ha hecho realmente? Esta pandemia lo único que nos revela es que estamos raquíticos, como decía, espiritualmente delante del Señor. Por eso que las iglesias se comenzaron a cerrar. Porque el hombre le tuvo más miedo al virus. Porque el hombre teme más al virus que al Dios del cielo. ¿Y quién tiene el control de todas las cosas? ¿O acaso crees que a Dios se le escapó la pandemia? No, mi amados hermanos. Este es un sacudir de Dios a la tierra, al mundo y también a la iglesia. Porque la iglesia estaba muy cómoda. Porque este hombre no era un hombre religioso, era un hombre temeroso de Dios, que era apartado
apartado del mal. No era un hombre realmente que tenía una religión, sino una comunión con Dios, una relación con el Dios Todopoderoso. Ten en cuenta que si estás pasando momentos difíciles, eso es temporal, lo dejó fue temporal. Quizá a lo mejor pareciese que nunca se iba a ir esa sarna de su cuerpo, pero eso desapareció y este hombre fue enriquecido de una manera poderosísima. Y no solamente en lo material, sino en lo espiritual, porque tú de cada prueba y de cada situación difícil que estás pasando en tu vida, tienes que sacar una lección y eso te tiene que potenciar, ¿sabes? Una de las cosas que me ha hecho fuerte en la vida, hermanos amados, son las pruebas, son las dificultades. ¿Cuántas veces nos vivimos el rechazo, el desprecio? Muchas cosas vivimos de muchas personas que a lo mejor ni siquiera nosotros lo pensábamos. ¿Qué me enseña eso a mí? Que yo no sea así con mi prójimo, aunque meta los pies al fango. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga en esta hora. Que Dios les guarde a cada uno de los que han estado conectados y de los que van a ser parte de este video. Esta palabra tiene que seguir siendo predicada. Ayúdenos a orar, que estamos predicando los días de la semana. Estamos anunciando el Evangelio en las plazas. Hoy en día estamos acá en casa porque acá estamos en cuarentena. Pero no podemos esconder esta luz. Esta luz, mi amado, tiene que resplandecer con pandemia o sin pandemia. Vamos a seguir predicando igual. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Eterno Dios y buen Padre celestial, te damos gracias en esta noche por esta palabra que hemos hablado. Gracias por los hermanos que han participado, por la hermana Inés, por el hermano Señor Alfredo, por su familia, por la hermana Angélica, Señor bendito de los cielos, y por cada uno de tus hijos que han estado, Dios mío, expectante, Dios mío, esta palabra, y también por los que van a ser parte de este video que va a quedar disponible en las redes sociales. Les bendecimos a cada uno de ellos, y si hubiese alguno pasando alguna prueba, alguna dificultad, que no pierda nunca su integridad, no pierda nunca su confianza delante de ti. Gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Un cariñoso abrazo fraternal de acá, de la ciudad de Quilpué. Estamos muy contentos, ¿cierto?, en el Señor, muy motivados por lo que Dios seguirá haciendo. Agradecemos a Dios con todo nuestro corazón, porque gracias al Señor por su misericordia hemos llegado a cientos y cientos de personas, hermano. Así que ayúdenos, ¿cierto?, a compartir el Evangelio de Jesucristo. Ayúdenos a predicar el Evangelio. Quizá usted no puede estar con nosotros acá en la plaza. Y usted dirá, yo también quiero ser parte de esa predicación. Sea parte con su oración y con compartir esta palabra. Damos gracias al Señor. Muchos colaboradores, muchos hermanos, gracias al Señor, comparten estos videos por WhatsApp, los comparten a los familiares. Oiga, ha sido pero tremendamente la bendición. ¿Cómo no vamos a estar contentos, hermano? Aquí no estamos buscando, ¿cierto?, un logro personal, no, estamos buscando que el nombre de Cristo sea glorificado. Gracias al Señor, Dios les bendiga, ¿cierto?, al pastor José Godoy también por ahí, mi hermano Ignacio Zúñiga, Dios te guarde, hijo, Dios te bendiga, y así a cada uno, Dios les proteja, ¿cierto? El día lunes que vamos a iniciar una nueva semana, ¿cierto?, entramos nuevamente a nuestras labores, ¿cierto? A nuestras labores cotidianas ya el día martes. Por ahí está mi hija también, Dios te bendiga, Melanie Rojas, ¿cierto? Dios te guarde a ella, a su familia, ¿cierto? Les bendecimos en el nombre del Señor. Shalom, hermano, la paz de Dios sea sobre sus vidas. Será hasta la próxima si Cristo lo viene antes. Bendiciones.